Perfecto. Todo comenzó, déjame tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, todo comenzó con el protestantismo. Todos los reformadores del primer siglo, después del tercer siglo, del cuarto siglo, en los años 500, en los años 1000, creían en lo mismo, de que el papado era la bestia como tal, y creían lo mismo que creemos como adventistas del séptimo día. Es tanto así que los reformadores de 1500 como John Wycliffe, Juan Hus, su indio, Juan Calvino, todos esos reformadores creían lo mismo que creemos como adventistas del séptimo día, de que el papado es el cuerno pequeño y es la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y es la ramera de Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué sucede? Que ya el catolicismo estaba perdiendo demasiados adeptos, demasiados miembros en su iglesia. El protestantismo ya estaba abriendo los ojos a las personas a través de la Biblia, porque anteriormente no se leía la Biblia en su idioma natal, sino que se leía en latín, cosa que las personas no entendían y por ende decían amén a todo lo que decía el catolicismo. Pero cuando llegó el protestantismo con las diferentes traducciones de la Biblia, entonces todas esas Biblias fueron escritas en el lenguaje actual de cada persona, el cual le dio la oportunidad de leerlo en su idioma y poder así entender de que los que estaban enseñando los reformadores era bíblico. ¿Qué pasa? Que ya el catolicismo estaba teniendo demasiados problemas con esto. Ya en Europa completo, en los 10 reinos de Europa, en los 7 que quedaron, ya estaban convencidos prácticamente de que el papado era la bestia. Ustedes saben que Daniel capítulo 2 habla de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que son los 10 reinos o las 10 divisiones en el cual se dividió el imperio europeo. Luego en el capítulo 7 de Daniel vemos en el capítulo 4, no, el capítulo 5, 4, sí, por ahí, vemos a, sí, 7 también, vemos a una bestia con 3, que es después del león alado, que es Babilonia, representa Medo-Persia, luego el oso que tiene 3 costillas, siendo referencia a 3 costillas que iba a derrumbar, a 3 reinos que iba a derrumbar el imperio Medo-Persia. Luego de hecho teníamos a un leopardo que hacía referencia a Alejandro Magno y su imperio tremendo. Y luego tenemos una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos, y de esos cuernos salió un cuerno pequeño, el cual derribó a 3. En este caso fueron 3 tribus bárbaras que no se adhirieron a las creencias católicas, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El último que el papado derribó como cuerno pequeño fue a los ostrogodos en el año 1538, el cual comenzó su reinado de 1260 años, el cual terminó en 1798, cuando el Papa Pío VI fue preso por el capitán Berthier allá en Francia, y murió 2 años después, y así. Todo el mundo creía esto mismo. Pero ¿qué pasa? Que el catolicismo dijo que no, algo tenemos que hacer, y para esto tuvieron que hacer un concilio que se llama el Concilio de Trento, que tenemos por aquí, para poder contrarrestar esto y para poder hacer algo con lo que ya estaba sucediendo, porque ya era tremendo. Todo el mundo estaba claro de lo que creía. Pero para esto tuvieron que contratar a un jesuita llamado Ignacio de Loyola, que fue el padre del jesuitismo, fue el que creó la Sociedad Secreta de Jesús, aparentemente, con el objetivo de erradicar el protestantismo y la creencia que tenían de que el papado era la bestia. Adelante. Pregunta de lo mío. Ignacio de Loyola, ¿él era jesuita antes de todo esto, o él creyó o creó los jesuitas después del Concilio de Trento? Él creó los jesuitas antes del Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo buscó a él para que hiciera algo con las creencias que él tenía. Luego él agarró y buscó a los teólogos más tremendos, los teólogos más psicópatas en términos dominicanos en cuanto a conocimiento, para que elaboren algunos métodos para poder contrarrestar o para poder erradicar el protestantismo y la creencia que ellos tenían de que el papado era la bestia. ¿Qué pasa? Que Ignacio de Loyola, después que buscó a todos estos eruditos, dio como fruto a uno de ellos, que fue el padre del preterismo, que fue Luis de Alcázar. Este decía que todas las profecías que apuntaban al papado se cumplieron ya antes de eso, se cumplieron ya en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, todas las profecías bíblicas. Eso es considerado como el preterismo.
Decía no, que el papado surgió mucho antes de eso. El papado surgió en un hombre se me fue el nombre, que sacrificó un cerdo, que sacrificó un puerco en el altar y todo eso. Se me fue el nombre, que fue en el año 1000, en el año 134 antes de Cristo, que sucedió esto. Él decía que el anticristo era este señor y por ende no tenía nada que ver con la interpretación bíblica, y por ahí decía que todas las profecías se cumplieron en el pasado, que no tenían nada que ver con nosotros. Esa fue una posición, pero después de esto vino otra posición que era lo contrario a esta, que aparentemente estaban en completa oposición, pero que tenían el mismo fin, que era de erradicar al protestantismo y sus creencias. Este fue el futurismo. Este decía que todas las profecías se iban a cumplir en el futuro, de que el papado, de que el hombre de pecado, el anticristo y todo eso se iba a sentar en Jerusalén después de los 3 años y medio, después que estuviéramos en el cielo, una vez hayamos sido raptados milagrosamente o misteriosamente. Esta es la posición que mayormente tiene la cristiandad hoy en día, pero no sabe sus orígenes, solamente lo cree porque lo dicen sus pastores o porque lo han escuchado de un predicador famoso, pero nunca van al origen de las cosas. Esta creencia vino del catolicismo romano, con el objetivo de erradicar al mismo protestantismo, y hoy en día el protestantismo lo predica como que es bíblico. ¿Ustedes se creen una cosa de eso? Una cosa así. Se crea un método para erradicarnos a nosotros, y hoy en día nosotros estamos predicando este método, pensando que es bíblico, cegados totalmente. El papado triunfó en cuanto a este método, y tanto así que se cree tremendamente. Pasamos todo esto por aquí, le estoy solamente dando un resumen de lo que estuvimos estudiando un poco históricamente. No vamos a comenzar desde cero porque sería demasiado. Y así. Luego el protestantismo absorbió esta interpretación hermenéutica del catolicismo. Muchos teólogos protestantes que anteriormente creían lo que creemos como adventistas, que creemos que el papado es la bestia, prácticamente somos uno de los pocos movimientos o religiones que creen esto. Ya el mundo completo no lo cree, porque el mundo completo se ha sumido, ha absorbido estas creencias católicas como ley de Medo y Persia, y por eso tú ves que cada una de las denominaciones hoy en día ya están de parte del papado en cuanto al ecumenismo, en cuanto a la unidad de cada una de las religiones, sin importar lo que crean y sin importar las raíces de las cosas. Y así sucesivamente. Todo esto lo vimos ya, sí, todo esto fueron algunos eruditos que comenzaron con esto, con estos pensados, y aparentemente terminaron siendo católicos. La gran mayoría de ellos eran protestantes, eran luteranos, bautistas y todo eso, y comenzaron a decir que el papado no era la bestia, comenzaron a interpretar la profecía a su manera, y esto los llevó a salirse del protestantismo y volver al catolicismo romano. Uno de estos, o el más renombrado que vamos a ver en esta noche, es Newman, este que vemos aquí. Este era un devoto a los principios bíblicos y sostenía la misma posición que tenemos como adventistas del séptimo día. Este había escrito 20 de las 99 tratados de los tiempos que decían de que el papado era la bestia, estudios tremendos que hizo este señor. Aunque él había hablado palabras duras contra el papado en 1843, interesante esta fecha, 1843. Todo este movimiento del futurismo y todo esto se tuvo su auge aparentemente en estos años de 1843. ¿Y qué sucedió en 1843, 1844? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucedió en 1843. Rápidamente, alguien que me diga. Guillermo Miller y esa gente comenzaron a interpretar la profecía de las 70 semanas como si el Señor hubiese
tuviese que venir en el año 1843. Sí, Después de que pasó ese año, vieron que que el Señor no vino, entonces volvieron a estudiar la profecía nuevamente y entonces cambiaron la fecha, que el Señor iba a venir el 3 de octubre de 1844 o el 16. Sí, ellos estuvieron estudiando las 70 semanas y Creo también que sí. estuvieron estudiando las 2300 tardes y mañanas que tuvieron su cumplimiento. Las 2300 tardes de mañana. Ujú. Miren, casualidad, no lo creo. El diablo sabía que tenía que levantar un movimiento también para que tire por tierra la interpretación bíblica adventista de las 2300 tardes y mañanas. El diablo conoce bien las profecías y por eso idea métodos de interpretación erróneas para que el ser humano quite su vista de la verdadera interpretación bíblica. Es tanto así que eso de la 2300 de mañana es la única que cree, o el único movimiento que cree esto, es la iglesia adventista, que se ha quedado con esta interpretación historicista que ha heredado de nuestros padres. No solamente eso, que en 1843 se retractó este señor en público de todas las palabras duras que había dicho contra el papado. Y en 1845, un año después del chasco, fue recibido por la iglesia católica, aparentemente, y aceptó la comunión romana, dejando a Oxford por Roma, donde en 1846 fue ordenado como cura. Y luego más tarde fue dado un doctorado de divinidad por el Papa. En 1847 regresó a Inglaterra, donde continuó la resistencia a favor de la Iglesia Católica. O sea, este señor pasó de ser un reformador y defender la fe reformada, la fe bíblica, a irse a la Iglesia Católica y a comenzar a defender la Iglesia Católica. O sea, cambió de bando totalmente. En 1854 Newman fue llamado por Dublín como rector de la nueva universidad católica que se había establecido en esta ciudad, y en 1879 le fue dado el título de cardenal. Ahora bien, antes, ese es uno de los tantos, pero antes de continuar, antes de que continuemos en el viaje increíble del futurismo dentro del protestantismo, necesitamos hacer una pausa y mirar el trabajo de otro cura católico jesuita. Este fue Manuel de Lacunza y Díaz. Enfoquémonos en este personaje porque de aquí es que sale el rapto secreto en realidad. Los otros hicieron la base prácticamente para la casa. Este fue el que puso las paredes y parte del techo, para que me vayan entendiendo. 1738-1801. David Plinio Guyon ha hecho un estudio comprensivo de la escatología como se encuentra en el trabajo monumental de Manuel Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. Así se llama este libro, que lo pueden buscar, lo pueden comprar también, lo pueden descargar, que habla sobre el rapto secreto, titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. A este punto, nosotros revisaremos algunas conclusiones de Guyon sobre la obra de Lacunza, de este señor. Bueno, vamos a ver un poco de quién fue este señor en realidad. Lacunza era un jesuita de corazón y estudiante de la profecía, y sería difícil dudar de que no fuera conocedor de los escritos de Rivera. Él fue un juramentado futurista y leal católico. La escatología futurista de Lacunza incluye lo siguiente. Oigan esto, oigan la interpretación que tenía este señor llamado Manuel de Lacunza, que es la misma interpretación que tiene el mundo evangélico en su gran mayoría y el mundo pentecostal. Él decía que el cumplimiento de Apocalipsis del 4 al 22 es todavía futuro. O sea, eso de Apocalipsis del 4 al 22, eso se va a cumplir en el futuro, nada que ver con nosotros. Eso del mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis capítulo 12, de Apocalipsis capítulo 13, de los dos testigos de Apocalipsis 11, del ángel de Apocalipsis 10, todo eso se va a cumplir para el futuro, nada que ver con nosotros para el pasado, ni en el presente. En parte tiene razón, porque no todo lo de esos capítulos se ha cumplido, pero él ponía como que todo se va a cumplir para el futuro. O sea, todo, las 7 trompetas, todo, tremendo.
los 3 años y medio de dominio del anticristo son literales, él decía. O sea, la Biblia lo presenta 3 años y medio de diferentes maneras, de 42 meses, 1260 días, 1200 tiempo y la mitad de un tiempo también, que es 3 años y medio, equivalente a 1260 años. Como tal, le decía que eran literales. El Israel literal, oigan, el Israel literal será recogido y convertido durante la gran tribulación que tomará lugar inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Dios entonces literalmente cumplirá todas sus promesas del pacto a la nación literal de Israel. O sea, es el mismo concepto que tiene el protestantismo hoy en día, que tiene que tiene las iglesias protestantes, válgase, ya sea, ¿cuáles podemos nombrar? Casi todas la tienen. No sabiendo que esta interpretación viene de un señor jesuita llamado Manuel Lacunza. El milenio será un periodo de paz sobre la tierra donde las personas vivirán en sus cuerpos mortales. O sea, el milenio... De hecho, la creencia número 27 de nosotros los adventistas es el milenio y el fin del pecado. Donde nos dice que Satanás estará aquí atado por 1000 años y después de 1000 años vamos a venir de la Nueva Jerusalén y Dios va a purificar la tierra y va a establecer su reino aquí. Este señor dice que no. Que cuando Cristo venga va a establecer su reino aquí literalmente por 1000 años. Y estaremos en nuestros cuerpos mortales. Nos dice también que durante el milenio literal, el sistema de los sacrificios será restablecido en el templo de Jerusalén. O sea, que literalmente se van a comenzar a matar corderos otra vez, literalmente, en el templo de Jerusalén cuando se elabore aparentemente. Cosa que la Biblia no nos habla de un tercer templo. Y así sucesivamente. Es obvio que los expositores protestantes contemporáneos de las profecías bíblicas han tomado prestado extensivamente de Lacunza. Es una verdad ebria de que muchas de las perspectivas sobre las profecías que en el presente están siendo enseñadas por los protestantes conservadores han sido prestadas de un cura jesuita de la Iglesia Católica. Tremendo. Voy un poco rápido y es para que avancemos hoy porque tenemos bastante material y el tiempo apremia. Está bien, está bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que hemos estado hablando. Pueden que algunos de ustedes estén un poco perdidos, pero al final vamos a llegar a buen puerto, créanme que sí. Yo por ahora estoy bien. Ok. Perfecto. Yeah, bro. We chilling, bro. En un segundo por aquí, se acaba de conectar. Ok, vamos a esperar que ponga. Ok. Mi hermano Leuris, un placer, hermano mío. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias. Dios lo bendiga, varón. Bienvenido. Un placer. Así. Estamos hablando, varón, sobre el Mateo 24, los jesuitas y el rapto secreto. Esta es la parte 24. Lastimosamente usted llegó tarde. Este es prácticamente lo último que queda del bizcocho. Pero espero que esto le sea de su provecho, varón. En pocas palabras. Está bien. Una pregunta, varón. ¿Usted ha oído escuchar? Suena como un poco contraproducente. ¿Usted ha escuchado sobre Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita? No. Ok. Este señor fue prácticamente el padre de la enseñanza que hoy en día se cree en gran parte de la cristiandad, tales como que el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 3 del 4 al 22 es todavía para el futuro. Los 3 años y medio del dominio del anticristo son literales. Que el Israel literal será recogido y convertido durante la gran tribulación que tomará lugar inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y luego Dios
entonces literalmente cumplirá todas sus promesas del pacto con la nación literal de Israel. También enseñó que el milenio será un periodo de paz sobre la tierra donde las personas vivirán en sus cuerpos mortales, donde Apocalipsis capítulo 20 nos dice que por 1000 años Satanás estará atado aquí y la tierra estará desolada y vacía por las plagas que van a caer. Luego de 1000 años, entonces Cristo Jesús vendrá con nosotros de la Nueva Jerusalén a establecer su reino aquí y a purificar la tierra. Pero este señor decía que no, que todo eso será cuando Cristo venga, que será de esa manera. Nos dice también que durante el milenio el literal sistema de sacrificios será restablecido en el templo de Jerusalén, literal. Y nos dice que es obvio que los... Según él, vamos a durar aquí 1000 años matando corderos y haciendo sacrificios y... No, por 3 años y literales. Por 3 años y medio literales, cuando el anticristo aparentemente se siente en Jerusalén. Bueno, manito, síguelo. Entonces nos dice que es obvio que los expositores protestantes contemporáneos de las profecías bíblicas han tomado prestado extensivamente de la Kunza, y es una verdad ebria de que muchas de las perspectivas sobre las profecías que en el presente están siendo enseñadas por los protestantes conservadores han sido prestadas de un cura jesuita de la Iglesia Católica. Quise devolverme un poco, varón, para que vaya teniendo un poco del contraste de lo que estamos hablando aquí, de dónde vienen todas estas enseñanzas. Ya vimos un poco de historia, un poco más para atrás, que esto no viene solamente de él, sino que viene del futurismo, el cual Francisco Rivera fue el padre de él. El futurismo fue ideado por él con el objetivo de erradicar al protestantismo, que estaba diciendo que el papado es la bestia, de Apocalipsis capítulo 13 y la ramera de Apocalipsis capítulo 18, cosa que hoy en día en el cristianismo prácticamente no se cree, sino que han desviado su vista y lo han puesto en un anticristo, aparentemente que se presentará para el tiempo del fin y el cual se sentará en Jerusalén por 3 años y medio. Este fue el ideador de esta teología, no fue el protestantismo como tal que lo creía. Martín Lutero, su indio, todos los reformadores creían la posición que tenemos como adventistas del séptimo día hoy en día, de que el papado es la bestia y es el cuerno pequeño, y es la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Hoy en día en el cristianismo prácticamente no se cree, porque no han ido a la historia a escudriñar por qué vino esa interpretación que tienen actualmente. No sé si tiene alguna pregunta, varón, alguna duda de lo que estamos hablando aquí. Voy un poco rápido porque estamos hablando de historia y la historia hay que darle rápido. No tengo citas bíblicas porque estamos hablando de historia. Ya abordamos el tema del rapto secreto en la Biblia completa y hemos estado dándole un poco de historia a esto, a ver cómo se introdujo esta creencia en el cristianismo de una manera tal. No sé si tiene alguna pregunta, varón, alguna aclaración, alguna duda. Estamos bien. Ok, perfecto. Tenemos por aquí a Carla. Carla, bienvenida, Dios te bendiga. Un placer que estés por aquí. Amén, amén, gracias. Un placer. Amén, amén, gracias. Ok, seguimos. El trabajo de la Kunza encontró su camino a Inglaterra por el mismo tiempo de Burke, Todd y Maitland. Esos fueron algunos de los reformadores que comenzaron a enseñar esto también. Y Newman fue un protestante, vuelvo y lo repito, para los que no estaban, fue un protestante que comenzó a entender las profecías y a decir que el papado no era la bestia, y pasó de ser protestante, se convirtió en católico, fue cura y después cardenal, y así sucesivamente. Estaban exponiendo sus perspectivas futuristas. La obra de la Kunza fue traducida al inglés por Eduardo Irving. Aún más, la traducción de la obra de la Kunza fue publicada en 1833, el mismo año que el movimiento tractario de Oxford comenzó. Este movimiento de Oxford fue con el objetivo de contrarrestar esta posición que estaban teniendo algunos reformadores de que el papado no era la bestia, ni era el anticristo, ni era el cuerno pequeño, ni era la ramera. Y eso fue un convenio que se hizo ahí para tratar de moldear otra vez las creencias que tenían, que se estaban perdiendo por
que se le estaban dando diferentes interpretaciones. Tenemos a Yanivel por aquí también. Yanivel, bienvenida. Creo que no tiene el micrófono activo todavía. Que bendiga, Yanivel. Creo que no tiene el micrófono activo todavía. Bueno, pero esperamos que se termine de conectar. Seguimos. Nosotros vemos entonces que el protestantismo en Gran Bretaña fue bombardeado con el futurismo literalista de ambos lados del Atlántico. En un lado, Europa, estaba Rivera, y en el otro lado, en Chile, estaba Lacunza. El sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza era chileno. Era latino. Pero hay más. Ahora miremos a otro movimiento en Gran Bretaña que fue destinado a derribar la hermenéutica profética protestante. Vamos a ver ahora qué vamos a encontrar aquí. Bueno, se fue Yanivel. Vamos a esperar que pueda conectarse nuevamente. Bien. El papel de la hermandad de Plymouth. Vamos a ver qué sucedió aquí en Plymouth. En 1825, grábense las fechas porque son muy importantes y cruciales para esto. En 1825, un grupo de hombres no satisfechos con la condición espiritual de la iglesia protestante en Irlanda, se reunieron en Dublín para fortalecerse espiritualmente unos a otros, estudiando la Biblia y orando los unos por los otros, cosa que no estaba nada mal. Todo eso estaba bien y eso es lo que Dios quiere, que nos fortalezcamos y que estudiemos la Biblia mutuamente. Pero ustedes saben que el diablo nunca está en su casa. Pronto otros grupos fueron formados en Irlanda y también en Inglaterra, aparentemente con ese mismo objetivo. Y el más famoso de estos grupos era el Plymouth. Este llegó a conocerse como los hermanos de Plymouth. Entre los más notables de estos grupos fraternales estaban Eduardo Irving, el mismo que comenzó a enseñar de que el papado no era la bestia, ni nada por el estilo. Tenemos a S.P. Trigels, se pronuncia, Josías. Doctor S.P. Trigels. Loco, yo ni sé cómo decir. Y tenemos a otro también que vamos a hablar un poco más adelante, que es el doctor John Nelson Darby, quien se unió en 1827. Vamos a ver qué tramaban estos hombres en este grupo, aparentemente. Este buen mozo que tenemos aquí, este buen mozo que tenemos aquí, en una de sus reuniones durante este tiempo, de acuerdo con Trigels, Eduardo Irving, el mismo Eduardo Irving, quien hizo la traducción del trabajo de Lacunza. O sea que aquí estamos hablando de personas que tienen ya un norte, tienen algo claro, y es contradecir todo lo que los reformadores ya habían tenido. O sea, ellos eran reformadores, pero estaban derrumbando ellos eran protestantes, pero estaban derrumbando la teología protestante entre ellos mismos. ¿Con qué objetivo? ¿Con un objetivo satánico? Porque se estaban destruyendo a ellos mismos y le estaban dando la autoridad al papado para que reine sobre ellos. Y esto era dentro del mismo protestantismo. Miren lo que dice aquí. Eduardo Irving escuchó algunas palabras misteriosas. Oigan esto, ¿de dónde viene todo esto? Eduardo Irving escuchó algunas palabras misteriosas en un lenguaje desconocido, diciéndole que iba a ocurrir un rapto secreto de la iglesia antes de la visible venida de Jesús. Este libro lo pueden buscar por él mismo, que fue quien lo escribió, que se llama La venida de Cristo en gloria y majestad. Estamos hablando de lo que él escribió él mismo, y él mismo nos está diciendo esto. Busquen este libro y estúdienlo, que este libro es prácticamente el padre del rapto secreto de la iglesia. Miren lo que él nos dice en su libro, que él escuchó algunas palabras misteriosas de un lenguaje desconocido, diciéndole que iba a ocurrir un rapto secreto de la iglesia antes de la venida de Jesús. Aunque algunos historicistas cuestionaban el testimonio de Trigels de que esto realmente ocurrió, pero una verdad
está absolutamente clara, que es la siguiente. La idea de un rapto pre-tribulación primero se introdujo en la escatología y doctrina protestante como por este tiempo. Estamos hablando de 1827. Por ahí. Es un hecho real de que a partir de esta reunión, los hermanos de Plymouth, a partir de ese momento, comenzaron a creer y a enseñar como doctrina bíblica el rapto secreto de la iglesia. Una doctrina no basada en un estudio de la Biblia, sino en una experiencia personal de un solo individuo que dijo que en el Espíritu Santo, el cual le había hablado un lenguaje desconocido, y por eso optó por este método o por esta creencia, aparentemente. Busquen el libro, no es escrito por ningún teólogo adventista, sino estamos hablando del protestantismo. Pueden buscarlo, que se llama La venida de Cristo Jesús en gloria y en majestad. Esto te lo está relatando el mismo que lo escribió, que no soy yo que me lo estoy inventando, sino te lo está diciendo uno de los padres del rapto secreto de la iglesia. Te está diciendo que no fue por un estudio bíblico que se basó, sino por una voz que aparentemente Traggles escuchó, este buen mozo que vemos aquí, y el cual le dijo que Cristo Jesús iba a venir en gloria y majestad, pero antes íbamos a estar raptados como tal. Como veremos, esta nueva doctrina pavimentó el camino para que en forma radical, hacer una dicotomía entre la iglesia e Israel. También abrió las puertas. Sí. Entonces tú estás diciendo que el rapto secreto no es una doctrina que la sacan de la Biblia, sino que es una doctrina que alguien escuchó algo que le dijo que iba a suceder y por eso comenzaron a predicarla. No. Entonces esa doctrina hizo que mucha gente se apartaran de la verdad. Se apartaran del protestantismo y de los métodos del protestantismo, en este caso de Martín Lutero, de su indio, se apartaron totalmente con este método del protestantismo. De la verdad. Y se adhirieron al método jesuita o a la creencia jesuita que tenía este hombre llamado Traggles. Que no está basada en la Biblia, sino en la mente de una persona. Está basada en una voz que aparentemente Traggles oyó, que le dijo que iban a ser raptados misteriosamente antes de que Cristo viniera. Te lo está diciendo el mismo que lo escuchó, el mismo Traggles. Lo pueden buscar en internet, pueden buscar su biografía, pueden buscar su libro y lo pueden leer literalmente. No vamos a leer el libro entero de él porque no se trata de esto, sino que estamos haciendo un sondeo para que podamos entenderlo. Cuando terminemos del estudio, si quieren me pueden pedir todos los nombres y yo con gusto se los doy, todos los libros de donde vienen estas enseñanzas para que puedan entender la raíz de cada una de las cosas y no lo creamos solamente porque lo escuchamos, sino porque realmente está escrito, y si no está escrito entonces no lo podemos creer. Como veremos, esta nueva doctrina pavimentó el camino para que en forma radical hacer una dicotomía entre la iglesia e Israel. También abrió las puertas al concepto de que los eventos de Apocalipsis capítulo 4 versículo hasta el capítulo 19 se aplican a la Israel literal en la tierra, mientras que la iglesia está en el cielo. O sea, el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 versículo del 6 al 12, que es nuestro mensaje distintivo como adventistas del séptimo día, que es el mensaje de los tres ángeles, con esta teoría del rapto secreto nos dice que no somos nosotros los que tenemos que predicar, sino que serán ángeles literales los que van a predicar después que nosotros estemos en el cielo, aparentemente, o parte del pueblo de Israel va a comenzar a predicar este mensaje. Por ende, nosotros no tenemos que predicarlo porque será la nación literal de Israel el cual va a predicar este mensaje, y se van a salvar 144,000 integrantes del pueblo de Israel literal, no simbólico, al escuchar este mensaje también. Que ese es otro apartado totalmente importante e interesante, pero que va de la mano con esta teología del rapto secreto. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda? No, todo entendible. Ok, perfecto. Yo lo que no me creo es cómo él oyó y con idioma desconocido. Bueno, y dije que él entendió eso. De la misma manera que las hermanas Fox en el año 1840 escucharon voces
y escucharon toques y se convirtieron en las madres del espiritismo moderno. Ya se escucharon voces, se escucharon toques y por ende comenzaron a hacer magia y comenzaron a hacer un reavivamiento espiritista y estaban ya dando shows en todas las partes, y eso no fue porque lo leyeron, sino porque una voz aparentemente les dijo eso. Bueno, pero por lo menos ellas entendieron la voz, supongo, pero dice o sea, que él escuchó una voz. Él escuchó una voz desconocida. O sea, no es o que una voz desconocida. No es que no que el lenguaje. Exacto, él escuchó una voz desconocida. Ok. Oh, te lo está diciendo él mismo. O sea, que no soy yo que me lo estoy inventando, sino que te lo está diciendo el padre del rapto secreto. Este es el nombre, Dr. S.P. Treagles. Lo pueden buscar y lo pueden googlear y pueden investigar su biografía, por favor, para que no se vayan de aquí con la mente de que soy yo. De que soy yo. El idioma era desconocido, ¿cómo me lo entendió? O sea, no se habló de idioma desconocido, sino que una voz desconocida. O sea, él no supo quién fue que le dijo. Era la voz en que él no la conocía, no que el idioma él no lo conoció. Sí. Sí. Nos dice que esto era un nuevo desarrollo en el viaje increíble del futurismo. Y a pesar de los recientes intentos de Hal Lindsey, sin éxito en probar otra cosa, los futuristas en general admiten que esta idea era extraña a la iglesia cristiana en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX esto del rapto secreto era totalmente extraño para ellos. Porque esto no había sido estudiado nunca a la luz de la Biblia, porque no tiene base bíblica. Y no soy yo que lo estoy diciendo, sino que nosotros ya hicimos un estudio completo en la Biblia entera sobre el rapto secreto. Y por eso fue que ya terminamos con lo de la Biblia y ahora nos pasamos a la historia para ver cómo esto se fue introduciendo así de esta manera. No solamente eso, que el Dr. S.P. Treagles, que como notamos, por algún tiempo perteneció al grupo de Plymouth, pero más tarde los abandonó, escribe la experiencia de Irving. Miren lo que Irving escribe, que era muy amigo de él. Acaba de conectarse alguien más por aquí. Tenemos a Shenia. Shenia, Dios te bendiga, un placer. Ok, vamos a esperar que se conecte, que active el micrófono. Bueno, miren lo que escribió Irving en cuanto a esto. Amén, Dios te bendiga. Yo no estoy consciente de que hubiera una enseñanza definitiva. Yo no estoy consciente de que hubiera una enseñanza definitiva de que habría un rapto de la iglesia en una avenida secreta, hasta que esto fue dado como palabras en la iglesia de Mr. Irving, de lo que allí fue recibido como la voz del Espíritu Santo. O sea, el mismo que lo recibió te lo está relatando y te está escribiendo que él no creía de que esto iba a suceder. No estamos hablando de terceras personas o de personas que lo escucharon. Estamos hablando de la misma persona que recibió esta voz, aparentemente, de la misma persona que comenzó a impartir estas enseñanzas y de la misma persona que escribió todo esto. Es de que estamos hablando. No es de una tercera ni que lo dijimos. Estamos leyendo palabras escritas por él mismo. En su libro, La venida de Cristo Jesús en gloria y majestad, por Irving. Eduardo Irving se llama. Pero si alguien alguna vez afirmó tal cosa o no, era de esa supuesta revelación del Espíritu Santo de que la iglesia sería raptada antes de la tribulación. Esta doctrina no fue sacada de las Escrituras, pero de lo que fue falsamente pretendido ser el Espíritu Santo de Dios. O sea, él mismo te lo está diciendo de que eso él no lo sacó de la Biblia, sino que vino de aparentemente un espíritu que al final él lo comenzó a llamar falsamente el Espíritu de Dios. El mismo que lo recibió nos lo está diciendo claramente para que no tengamos, ¿qué les digo? No tengamos duda.
No solamente eso. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mi hermano Abraham tiene algo que decir. Adelante. Que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que estamos haciendo mención de que esa enseñanza él no la sacó de la Biblia, que todo lo que nosotros como cristianos creemos y debemos de creer tiene siempre que estar fundamentado en la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no debemos de creer en ello. Amén. A la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto es porque no nos ha amanecido. Todo tiene que estar fundamentado por la palabra del Señor. Y este hombre tenía bien claro este concepto. Él mismo lo dice, que no tiene una base bíblica para esto. Simplemente que lo escuchó y lo comenzaron a enseñar como doctrina. Y es tanto así, para que vean que esto se fue tan lejos, que desde de 1830 en adelante, una serie de conferencias en el castillo de Powers Court, en Irlanda, se llevaron a cabo para enseñar esta nueva doctrina y tratar de encontrar apoyo bíblico. O sea, para esto que él escuchó, comenzaron a hacerse conferencias para ver si podían encontrar apoyo bíblico para esto, porque no había. Se comenzó a enseñar así de boca, pero no tenía un sustento bíblico. Y el sustento bíblico que aparentemente se tiene hoy, ya nosotros lo analizamos todos en la Biblia completa. 1 Tesalonicenses capítulo 3, donde Pablo nos está hablando. Mateo 24 también, en el apartado de uno será tomado y otro será dejado. De cómo en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, de cómo el ladrón en la noche. Todos esos apartados lo analizamos ya. Y como no encontramos base bíblica, entonces nos fuimos a la historia. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. A ver si encontramos por lo menos base histórica para esto. En esta reunión se sabe que estaban Eduardo Irving, el que escribió todo esto, John Nelson Darby y otros líderes claves de la hermandad de Plymouth. De aquí en adelante, el futurismo literalista se convirtió en una metodología predilecta. Y la idea de un rapto secreto de la iglesia se fue firmemente estrechando y consolidándose hasta que los puntos de vista establecidos en estas conferencias pronto se esparcieron como llamas sobre la grama y penetraron en otras denominaciones. O sea, que desde 1830 en adelante esto comenzó a tener un auge en todas las denominaciones protestantes que no lo creían. Miren qué interesante. El papado, en el Concilio de Trento, 1845, fue el que comenzó a buscar teologías para poder erradicar el protestantismo. Luego buscó a dos teólogos de la mano de Ignacio de Loyola, el jefe de los jesuitas, para erradicar el protestantismo. Luego el protestantismo adopta esta teología. Y ahora no solamente la adopta, sino que la enseña a las demás denominaciones para que se termine de derrumbar el protestantismo completo con esta teología. Tremendo, tremendo. El papel de John Nelson Darby. Vamos a ver este señor rápidamente, porque ya casi no tenemos tiempo. Que este también fue un impulsor tremendo en cuanto a esto. John Nelson Darby merita atención especial. Este fue nacido en Irlanda en 1800. Darby era un brillante estudiante de leyes en Westminster Trinity College. Aunque físicamente tenía muchos problemas, intelectualmente era un genio. Estamos hablando de alguien tremendo. El hermano del cardenal Newman, quien era un buen amigo de Darby, describe sus rasgos físicos. Miren cómo lo describe este buen amigo de él. Un hombre increíble, quien muy rápidamente tuvo una inmensa influencia sobre mí. Su presencia física en verdad era débil, un semblante caído, un ojo irritado, miembros inválidos y sostenidos sobre muletas, una barba que rara vez era afeitada,
ropa de pobre calidad y en general una persona negligente de su persona, que a primera vista inspiraba lástima. Con mucho asombro, ver tal persona en una sala de presentación. No sé si ustedes se acuerdan de un científico que murió que se llamaba Stephen Hawking. sí, es la misma apariencia que tenía prácticamente de este hombre. Y Stephen Hawking fue uno de los científicos más destacados a nivel mundial de nuestro siglo. Ateo, además, y así. Y tenía una apariencia física deplorable. Un hombre que ni hablaba. Era como una máquina que escribía. Y con todo y eso fue el ateo más psicópata, aparentemente, en términos dominicanos, de nuestros tiempos. Es tanto así que todos los ateos se basan sobre él, sobre sus teorías, para poder explicar muchas cosas hoy en día. Hoy en día tenemos al padre o el ateo más reconocido a nivel mundial después que él murió, que de hecho tiene el mismo apellido, se llama Richard Dawkins, que también se basa en lo mismo que se basaba él, y así. Bueno, hemos terminado, ¿verdad? No, todavía. Todavía no hemos terminado. Casi mente. Bien, Darby pronto partió con la Iglesia de Inglaterra y aceptó con brazos abiertos el futurismo literalista con abatida pasión. Una razón porque Darby no podía discernir al papado como el predicho anticristo era por su total disgusto por la historia. Él una vez comentó: yo no necesito que la historia me diga que Ninth o Babilonia están arruinadas, o que Jerusalén está en las manos de los gentiles. Yo no admito que la historia sea en cualquier sentido necesaria para entender la profecía. O sea, que este hombre estaba totalmente en desacuerdo con el método que tenemos como adventistas, que es un método historicista, el cual nos dice que la historia corrobora con las profecías bíblicas. Si nos vamos a Daniel capítulo 2, ¿cómo vamos a entender esa profecía si no es a través de la historia, la cual nos está hablando de los reinos que surgieron? Si está hablando de reinos que surgieron, nos está hablando de historia, nos está mandando la historia. El mismo Jesús utilizó este método historicista, ya que el mismo Jesús, para poder interpretar las profecías o para poder darle entendimiento a lo que estaba enseñando, se iba ¿a dónde? A la historia. Nos dijo: como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos está mandando la historia. Entiende la historia para que puedas entender el presente y para que puedas entender el futuro. Como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos está mandando a la historia. Nos está diciendo: cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, nos está mandando la historia del profeta Daniel para que podamos entender cómo será la venida del Hijo del Hombre. Es un método sostenido por el mismo Jesús. Tenemos que entender la Biblia así como Jesús la entendía. No podemos darle una interpretación porque mi pastor me dijo que le dé esa interpretación, o porque vi un pastor que nos dijo que era de esta manera, porque tenía mucho estudio teológico aparentemente y porque era coherente lo que decía. Tenemos que ir a la Biblia y ver la Biblia como Jesús la veía, como la veían los discípulos también. Jesús es el centro de la Biblia. De él hablaron las profecías, de él hablaron los profetas, habló el Pentateuco y habló toda la Biblia. Jesús es el centro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Entonces tenemos que ir a Jesús a ver cómo era que él entendía la Biblia para poder entenderla de la mejor manera posible y sin falla. Porque si Jesús la entendía de esa manera es porque no tiene falla. Jesús no se equivoca. Y Jesús vino a enseñarnos a nosotros cómo se hacen las cosas. Así que vayamos a Jesús, puesto los ojos en Cristo Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe, nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Seguimos, estamos terminando ya, mis queridos hermanos. A Darby se le otorga el honor dudoso de radicalmente hacer una dicotomía o separación entre Israel y la iglesia. O sea, este hombre fue que comenzó a separar a Israel y la iglesia.
Este hombre fue que comenzó a decir que Dios tenía un plan para Israel y Dios tenía un plan para la iglesia. O sea, Dios tiene dos planes de salvación diferentes. Este hombre comenzó a decir que la iglesia del Antiguo Testamento se salvaba por ley y que esta iglesia del Nuevo Testamento se salvaba por gracia. O sea, Dios tiene dos planes de salvación para su pueblo. Ya no necesitamos creer en Jesús. Las personas del Antiguo Testamento no necesitaban creer en que tenían que llevar un cordero al santuario. Solamente tenían que guardar la ley para poder salvarse. Y en el Nuevo Testamento ya no necesitan la ley, solamente necesitan creer en Jesús para poder salvarse. Tremendo. Tremenda dicotomía. Así dice Hal Lindsey, a quien se le ha colocado el manto de Darby en los tiempos modernos. Miren lo que dice este señor. Ya creo que el propósito de Dios para Israel y el propósito para su iglesia son tan distintos y mutuamente exclusivos el uno del otro que no pueden existir ambos en la tierra al mismo tiempo. O sea, Dios va a hacer un plan primero con esta gente, con los judíos, y luego va a hacer un plan con nosotros. En pocas palabras, nosotros nos van a raptar en la iglesia de Cristo y a los judíos se van a quedar aquí para que terminen de chicharrarse y de que se cumplan toda la profecía y que el anticristo le dé durísimo cuando se levante por 3 años y medio, cuando se reconstruya Jerusalén y así sucesivamente. Este hombre comenzó a separar la iglesia de Cristo con los judíos. Donde Pablo claramente nos dice que no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, sino que todos somos unos en Cristo Jesús. Este hombre no entendió esta parte, sino que los separó como quiera de esta manera. No pueden existir ambos al mismo tiempo, especialmente durante los 7 años de tribulación, o sea, de la última semana, de las 70 semanas. Entonces la iglesia tiene que estar trasladada al cielo antes de que Cristo pueda específicamente tratar con Israel, como está definido en la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. Esta profecía ya nosotros la desglosamos enterita, tomamos como 3 o 4 apartados para desglosarla completa a la luz de la historia, así que no lo vamos a desglosar. Está hablando de las 70 semanas, la cual es una de las profecías mesiánicas más tremendas que podemos encontrar en la Biblia. Y así, la cual la última semana nos habla de la vida de Jesús. La última semana nos dice que que iba a venir y iba a poner cese al sacrificio. A la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, y así sucesivamente, hablando de Jesús. Pero aquí esta profecía, aparentemente la última semana se le da al anticristo, de que él es que va a durar 7 años reinando, y así sucesivamente. Esta nueva teoría del rapto montó las bases para que Darby pudiera llevar el literalismo a nuevas alturas. Él sazonó que la iglesia universal será removida del planeta Tierra y Dios, una vez más, estaba exclusivamente obrando con el Israel literal. Entonces, si se cree esto, inevitablemente ciertas conclusiones deben surgir. Primero, que el templo donde el anticristo se sienta debe ser el templo de Jerusalén literal, y el anticristo debe ser una persona literal, o sea, todo literal, una persona, donde los protestantes y todos los reformadores creían que el anticristo era un sistema, no una persona. Todo esto ya lo desglosamos anteriormente. Ya estamos terminando, nos quedan 2 diapositivas más o 3. Nos dice que los 2300 días del anticristo, los 2300 días que el anticristo va a gobernar, también deben ser literales, y que y los enemigos de Israel son literales y vendrán del norte y del sur y del este literal. Esta interpretación literalista, que fue tomada prestada de Rivera, Bellarmino, Lacunza, Newman, Burke, Todd y otros, habían de convertirse en la doctrina profética del protestantismo contemporáneo y conservativo. La gran tragedia de esto de todo esto es el fallo en distinguir entre la interpretación literal de la Biblia y una interpretación literal de las profecías. Las profecías se tienen que entender de manera profética. Las profecías son simbólicas la mayor parte de veces, y se tienen que entender simbológicamente. No podemos creer que se va a levantar una bestia con 10 cuernos literalmente, una bestia con pies de oso, con boca de león, y así sucesivamente. No creemos que Satanás es un dragón, literalmente.
No creemos que el imperio de Alejandro Magno era un leopardo literalmente grande que se iba a levantar con 4 alas. Estamos hablando de profecías, estamos hablando de símbolos. No podemos interpretar las cosas literalmente cuando la misma Biblia nos está diciendo que no la interpretemos. Es tanto así que el mismo ángel de Apocalipsis capítulo 7 le da la interpretación simbólica a Daniel de esta profecía para que no haya excusas. Y así sucesivamente, que de esto es de lo que estamos hablando. El método historicista requiere el conocimiento de la historia, lo mismo que le estoy diciendo. Para poder entender estos reinos de Daniel capítulo 7 tenemos que irnos a la historia. Prevé puntos de referencia cronológicas que determinan dónde uno está en el fluir histórico de los eventos proféticos. ¿Por qué el ser humano hoy en día no sabe dónde está parado? Porque no va a la historia. Todas las cosas se repiten. Dios nos manda la historia para que podamos entender el presente y para que podamos entender el futuro. En Daniel 7, por ejemplo, Babilonia pasa en una sucesión por medio de Persia. Persia pasa por una sucesión por medio de Grecia. Y Grecia es inmediatamente sucedida por Roma. Para poder entender esto, no tenemos que comenzar a decir, no, que yo creo que esto sucedió así. No. Vayamos a la historia, vayamos a cualquier enciclopedia mundial, que vamos a ver cómo estos reinos fueron sucedidos uno tras otro. Cuando Roma cae, nos sigue diciendo, fue dividida en 10 reinos, y entre estos 10 reinos se levantó un cuerno pequeño. Pero en el futurismo, un conocimiento más allá del Imperio Romano es considerado innecesario. Como usted verá, el futurismo crea un vacío o paréntesis de más de 500 años entre la muerte del viejo imperio y el futuro surgimiento de un revivido imperio romano sobre el cual el anticristo reinará. O sea, cuando tú no te vas a la historia, tú te estás yendo medio 500 años, te estás comiendo, te estás dejando de lado en cuanto a la historia. Con esto terminamos, porque según el futurismo, el fluido profético de Daniel 7 fue interrumpido en la cuarta bestia y los 10 cuernos y el cuerno pequeño nunca surgieron. Nosotros estamos en un ciclo de espera, o como un tipo animación profética suspendida, que vendrá en el fin con el rapto de la iglesia. ¿Qué nos dice el rapto de la iglesia? Que el reloj profético de las 70 semanas se paró en la semana 69. Y que va a comenzar a surgir otra vez, o que la profecía va a tomar su auge cuando el anticristo se siente, aparentemente, en el trono de Jerusalén. O sea, que se paró la profecía. ¿Cómo se paró? ¿Quién la paró? ¿La paró Dios? No, la paró el ser humano, por no irse a la historia, a corroborar esto. O sea que si la 70 semanas de Daniel se cumplió si la 69 se cumplió con Cristo Jesús, entonces tenemos 2000 años de atraso en la profecía bíblica. Si la 69 se paró con Jesús, tenemos 2000 años de atraso profético en una profecía, cosa que no es bíblico y que no podemos identificarlo con la Biblia, porque ninguna parte de la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 24 al 27, que nos está hablando de las 70 semanas, nos dice que se iba a parar esa profecía. ¿Quién la paró? El ser humano, por un método futurista católico jesuita, que la misma Iglesia Católica lo ideó para erradicar al protestantismo. Hoy mismo se enseña en todas las iglesias pensando que tiene base bíblica, y el catolicismo aplaudiendo y diciendo el trabajo que hicimos fue un trabajo espectacular, porque la cristiandad hoy en día está ciega y cree lo que nosotros le decimos, no lo que dice la Biblia. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, mis queridos hermanos. Desde que ningún evento entre la muerte del Imperio Romano y el día de hoy fue previsto en la profecía de Daniel 7, no hay necesidad de estudiar la historia. Esto es completamente ilógico y antibíblico. Y luego de esto, en el apartado del jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar de este señor. Vamos a hablar de este señor que hizo un trabajo magnífico, un trabajo que ustedes no se imaginan, para terminar de corromper
el protestantismo y las creencias. Aquí separaron las aguas ya. Pero como no hay tiempo, lo vamos a hacer para el jueves, si Dios lo permite. Vamos a analizar algunos métodos de interpretación. Vamos a ver algunos personajes. Y vamos a ver cómo hoy en día los pastores modernos que tenemos han comenzado a enseñar esto. Este hombre hizo una Biblia que se llama la Biblia de Scofield. Es la Biblia más comprada en la cristiandad. Y es la Biblia con más comentarios en cuanto al rapto secreto, ya que todo el contenido del rapto secreto se basa en esta Biblia de este señor llamado Scofield. Todo esto lo vamos a ver para el jueves, si Dios lo permite, mis queridos hermanos, esperando en Dios que se puedan conectar y que puedan compartir con nosotros de este tema, ya que el jueves lo vamos a cerrar con broche de oro esto, si Dios lo permite. Así que hemos terminado, mis queridos hermanos. No sé qué les ha parecido el estudio. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? Así que este es el momento de hablar abiertamente. Nah, bro, personalmente yo creo que tú le diste durísimo a este estudio de lo mío. Gloria sea de Dios. Es mucho lo que hay que leer, es mucho lo que hay que investigar en la historia para uno poder hacer un resumen así, que se entienda. Pero gloria a Dios que se pudo entender, hermano mío. Para mí también estuvo excelente. Se nota que sí hubo estudio, que sí hubo historia. Y así, muy bueno, te felicito, hermano. Gracias, querido. Mi hermano Abraham, ¿qué le ha parecido el estudio, brother? ¿Qué aprendió? ¿Qué no le gustó? Así que no tiene el micrófono activo. Hermana Sheila, Xenia, ¿qué tal te pareció el estudio? ¿Algún aprendizaje? ¿Qué no te gustó del estudio? También lo puedes decir abiertamente. Aquí no estamos crucificando a nadie que crea diferente. Solamente estamos implementando y estamos exponiendo la palabra del Señor a la luz de la historia y de estos sistemas de interpretación y de estos temas teológicos y doctrinales. Mi hermano Leuris, ¿qué le pareció, hermano mío? ¿Alguna aclaración, alguna duda? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué entendió, qué no entendió del estudio? Así que siéntase libre de expresarse. Son muchas cosas ahí de las cuales estoy bastante sorprendido porque no había escuchado, bueno, había oído de que el rapto, del rapto secreto, pero no había profundizado tanto así como tú que investigaste, fuiste a la historia, no sabía que había un libro que se basaba en eso, no lo sabía. Pero, ¿por qué le dicen el rapto secreto? ¿Por qué le dicen rapto secreto? Sí, ¿por qué le llaman así? Porque el mismo que escuchó la voz que le dijo que iban a ser raptados secretamente al cielo antes de la venida de Cristo, lo bautizó como el rapto secreto. Okay. Que íbamos a ser raptados misteriosamente, secretamente, sin que nadie lo supiera, al cielo. Y por eso él lo bautizó de esta manera, esta doctrina. Okay. Voy a sugerir, varón, que se lea el libro La venida de Cristo en gloria y majestad, de este señor, el mismo que escuchó esto del rapto secreto, para que usted vea el mismo padre de esto, cómo lo catalogaba y así. Si tú lo tienes, me lo envías. Ok, se lo voy a enviar por PDF. Lo voy a buscar esta noche, si Dios lo permite, lo voy a compartir lo voy a compartir en el grupo también, para que todo el mundo se nutra de esta historia. Y así, para que no seamos solamente oidores o creamos las cosas porque la escuchamos, sino porque tengamos base de la misma. Tenemos a mi hermano Abraham. Abraham, ¿qué te pareció, hermano mío, el estudio? ¿Algún aprendizaje? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Vamos a ver. Ay, bro, no puedo hablar ahora mismito. Estoy poniendo una cosa. Perdón. Ok, perfecto. Gracias, hermano mío. Nada, vamos a orar, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, de verdad que sí, es muy valioso y lo aprecio mucho. Y manden el link, mis queridos hermanos, el jueves vamos a cerrar con broche de oro con esta Biblia llamada Biblia de Scofield, que ustedes la pueden comprar en cualquier sitio. De hecho,
Les voy a mandar un ejemplar en PDF si lo encuentro de esta Biblia y de los comentarios para que vean cómo esta Biblia aborda el término del rapto secreto y esta enseñanza. Es la Biblia que más aborda este tema en la cristiandad y es la Biblia que cada uno de los teólogos protestantes hoy en día utilizan para darle credibilidad a este rapto secreto y para decir que la Biblia o que la palabra de Dios lo dice. Pero no cogen una Biblia común y corriente, sino que cogen esta Biblia literalmente llamado la Biblia de Scofield, editada y creada por este hombre solamente con ese objetivo del rapto secreto, en su gran mayoría. Así que agradeciéndole también a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live y a los que nos van a ver a través también de YouTube, ya que este video lo vamos a subir ahora mismo, si Dios lo permite. Esperemos que comenten cualquier cosa, que le den like, que se suscriban y que compartan el canal también para que este estudio siga llegando a cada uno de los jóvenes y a cada corazón que realmente quiere buscar la verdad. Así que vamos a orar así como estamos, mis queridos hermanos. Oremos. Amado Dios, Señor, gracias Padre, te damos por este maravilloso estudio, Señor, que tú nos diste y nos dejaste estudiar, Señor. Gracias, Padre, porque nos das tu palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Gracias también por la historia, ya que a través de ella podemos identificar cómo ha venido el desarrollo, ya sea de creencias verdaderas o de creencias falsas en cuanto a lo que tenemos que profesar como cristianos, Señor. Ayúdanos a seguir profundizando en tu palabra. Ayúdanos a seguir profundizando también en la historia y ayúdanos también, Señor, a tener la humildad de enseñarle este tema a cualquier persona que lo entienda o que no lo entienda también, Padre. Dirígenos y protégenos y ayúdanos a que el jueves podamos cerrar con broche de oro, Señor, esta serie de Mateo 24. Favor que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Así que pasen buenas noches. Gracias por todo y recuerden que Cristo viene pronto en gloria y en majestad. Pasen buenas noches. Maranatha. No, hermano, pues.